el Hades del infierno y tiene como meta el poder. Le interesa el poder. Eso se llama la política. Los que tienen como interés al poder. Esto está muy claro. Hay un jinete que se llama el jinete rojo. Perdón, el bayo es el de la política, me equivoqué. Bayo es blanco-amarillo, un color amarillento, blanco, verdoso. El blanco, ahora sí, el blanco es el que se ocupa de la salud. Y está nombrado como uno de los jinetes del Apocalipsis en la Biblia. La salud, la ciencia. El otro de los jinetes es el que se viste de negro y se ocupa de el precio de las cosas, la economía. Y el último es el que se viste de bermejo, ahora sí, el rojo, y es el que se ocupa de lo espiritual. Ahí tenemos los 4 jinetes del Apocalipsis decodificados. Religión, política, economía y ciencia. Nos vamos a otra cultura, nos vamos a los Hopi. Por ejemplo, las culturas indígenas que nunca leyeron la Biblia dicen exactamente lo mismo. En la roca Hopi están dibujados 4 hombrecitos, y esos 4 hombrecitos están representados como el poder del poder, la política, el poder de la cruz, la religión, el poder del dinero, la economía, y el poder de los inventos, la ciencia. Así podemos seguir yendo a diferentes culturas. Los 4 sunyas de la India son un sunya político, un sunya religioso, así podemos seguir. Todas nos dicen lo mismo. Llegó el límite para esos 4 ídolos de barro, como lo llama la ciencia, desde el estudio científico de la religión. Dicen, el ídolo de barro, ¿cuál es? El jinete del Apocalipsis. Ok, aprovechemos eso. ¿Qué significa esto? Veamos cómo está todo. El mundo, en este momento, tiene, con esos 4 jinetes que nos dicen lo que es la realidad, una destrucción cada vez más asegurada. Tenemos la humanidad más enferma de la historia de la humanidad. Lo repito y lo subrayo, porque lo dice la ONU, no lo digo yo. Aprovechemos lo que dice la ciencia de la misma ciencia. Tenemos la humanidad más enferma de la historia de la humanidad. Enfermedades nuevas que no existían. Por cada enfermedad que la ciencia logra curar, genera 7 enfermedades nuevas. Son informes que vienen de la medicina, en lo que estoy diciendo. Por cada remedio que logran generar, destrozaron tanto bosque, destrozaron tanto del planeta, que nos enfermaron más para seguir vendiéndonos los remedios. Tenemos la humanidad con más pobreza de la historia de la humanidad. El 3% de la humanidad es la que más o menos vive en un estado más o menos digno. El 97% viaja un poco, aléjate 100 kilómetros de cualquier capital, y lo que vas a ver en todo el mundo es lo mismo. Pobreza, 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 pobreza. Estés donde estés del mundo. Tenemos la religión más corrupta y menos acercante a lo divino de la historia de la humanidad. Tenemos religiones que solo sirven para institucionalizar la religión, no para acercarnos a lo divino. Y tenemos políticos que han sufrido el máximo descrédito de la historia de la humanidad, como lo demuestra el movimiento de los indignados, por ejemplo, en Europa. ¿Qué significa? Los 4 ídolos han mostrado que tienen pie de barro. ¿Esto qué implica? ¿Que hay que dejar de lado a la política, la economía, la religión y a la ciencia? No. Hay que sacarlos del lugar de idiota, ídolo. Que nos digan al yo, cuál es la realidad. Siempre estoy hablando de una misma etimología. Realidad y en el medio el id. ¿Qué es el id? El yo. Tú tendrás la realidad que tu yo crea que puedes tener. ¿Y eso de dónde te viene? De los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos? Estos que acabo de mencionar. Y esos que nos hacen, nos idiotizan. Esto que estoy siguiendo es una de las claves de los 11 pasos de la magia. Aprendes a escuchar claves ocultas cuando alguien habla. Y esas claves te conducen a fuentes de poder que jamás tendrías si no es por esas vías. Pues bien, ¿cómo se relaciona esto con el cambio de era y nuestro tiempo del 2012? El 2012, si quieres después lo detallamos, es el momento del gran cambio en la historia de la humanidad o el momento de la gran destrucción. Todas las profecías ponen el hincapié en esto, todas. Hay 2 líneas proféticas, el libro del Chilam Balam, por ejemplo, de los mayas, tanto como el Apocalipsis de la Biblia judeo-cristiana, tanto como el Popol Vuh, todos están de acuerdo en algo. Para la misma época hay una línea profética espantosa y una línea profética hermosa. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Van a convivir una realidad horrible con una realidad preciosa? Así es. Todo depende. La roca Hopi es muy claro, son 2 líneas paralelas. En una todo va camino a la nada y en la otra todo va camino a un campo de maíz bien cultivado. Está muy claro, las 2 líneas son paralelas. ¿De qué depende? ¿Con cuál de las 2 conectas tú?
Y eso significa con cuál paradigma. La línea que va hacia la nada es la que casualmente tiene a los 4 muñequitos que representan religión, política, economía y ciencia. La otra línea, por eso uno de mis libros yo lo llamé El Otro Camino, es ese, El Otro Camino, es el camino de un hombre en forma individual generando su propia realidad. Ese es el que en las profecías dicen va a conectar con la línea benéfica en las profecías. ¿Por qué? Porque el 22 de diciembre del 2012, el famoso 22 de diciembre del 2012, efectivamente va a traer aparejado para el humano un cambio que hace 25.920 años que no se produce. Este cambio es radical, único, y hay que aprender a usarlo. Nos han dejado esquelas, manuales, dibujos en las historias de la humanidad, todas las culturas iniciáticas, para enseñarnos a usar algo que en todos los dibujos se ve que va a venir de algún otro lugar. No pensemos en ovnis, no pensemos en UFO, no pensemos en platos voladores, no estoy hablando de eso. La esquela de Naram-Sin, por ejemplo, en Medio Oriente, en las culturas sumerias, la roca Hopi de la que hablaba recién, el esquema de Pachacuti Yamqui para los incas, no importa, puedo decir un montón de nombres de distintos lugares del mundo, todos tienen en común, permiso, me tomo una licencia, esto, lo que un iniciado, lo que un mago lleva en su anillo, este símbolo, esto que uno dice que es una estrella, estos son los 11 pasos de la magia. ¿Y qué es esto? El símbolo que está dibujado en todas las esquelas de las culturas de la humanidad, con profecías que hablan para este tiempo. Lo voy a decir bien claro. El 22 de diciembre del 2012, la Tierra, con todo su sistema planetario, con todo lo que gira alrededor del Sol, empieza a ubicarse por primera vez en 25.920 años, otra vez, de manera directa, cara a cara, con algo de lo cual todo nuestro sistema planetario está privado desde casi 26.000 años. Se llama el centro de la galaxia. Entre nosotros y el centro de la galaxia hay 10 soles. En total son 11, considerando el centro de la galaxia. Ahí están los 11 pasos representados a nivel macrocósmico. Esos 11 pasos, cada uno enseñó un grado de evolución, y son de los que nos hablan las diferentes culturas iniciáticas, cuando nos cuentan que de cada uno de esos soles vinieron seres a enseñarnos un grado de evolución superior. Son 11 soles, 11 pasos de la magia. Ahora bien, sin irnos a lo mitológico, sin irnos a lo histórico, vamos al fenómeno en su raíz más palpable, más concreto, más científico, ya que la NASA lo vino a descubrir, entre comillas, hace 30 años, lo que las culturas iniciáticas decían hace 12.000 años, en estas esquelas. Nos va a invadir un elemento. Nos va a invadir un elemento. Al estar centro, cara a cara, con el centro del universo, va a empezar a llegar, como cuando la Tierra gira y sale del cono de sombra y nos llega luz del amanecer, nos va a llegar del centro de la galaxia algo que hace mucho que a la Tierra no le llega. No tenemos historias que nos enseñen de esto, no tenemos código genético que nos enseñe de esto. Lo único que tenemos son algunas claves iniciáticas de esas culturas. Esto se llama el estado base de la realidad. Y es, con nombre propio, el elemento plasma. Nos va a invadir plasma. Esto es muy importante, porque hay que entender entonces los secretos del plasma. Y los 11 pasos de la magia son los que enseñan los secretos del plasma. Quiero ser muy claro. ¿Qué es el plasma? El plasma es lo que las culturas antiguas llamaban prana, maná. Otras culturas lo llamaron, como las culturas indígenas, el kausai, con su energía sami refinada. Otras culturas lo llamaron con diferentes nombres, no viene al caso, pero bueno, diferentes nombres en cada cultura, hablando de una energía sutil, refinada, con la que los magos lograban conectar. A ver, entendamos. En la antigüedad había que lograr conectar con eso. ¿Por qué? Porque había poca. Ocurre por un fenómeno. El centro de la galaxia, cada 5.125 años, produce una especie de, como un corazón que late, cada 5.125, y produce una especie de chorro de plasma que nos llegaba. Eso es sincronización que el rayo de sincronización de Hunabku para los mayas. Esto es Alción en
en la cultura actual, es lo que la NASA nombra como Alcione, que es parte de las Pléyades, que es parte de todo aquello a lo que orientan las constelaciones antiguas. Orión, en la punta de su flecha, la punta, el centro del anillo de Orión, del cinturón de Orión, de donde se ve Sirio A y Sirio B en el medio. Siempre estamos hablando de lo mismo. Cualquiera de esas son señales que al mirar hacia ahí en el cielo estás mirando hacia el centro de la galaxia. Todas nos hicieron aprender que de ahí viene un dibujito que es esto. Este es el dibujo del plasma. ¿Cómo lo sabemos? Prana, Kausai, Mana, diferentes nombres para una misma cuestión, que es esa clave que los magos conectaban en la antigüedad. ¿Qué es? El estado cero de la naturaleza. Al plasma se lo llama habitualmente, mal llamado, el cuarto estado de la naturaleza. Sólido, líquido, gaseoso, plasma. Está mal. En realidad el plasma es el previo. Por eso hay que llamarlo estado cero. Es lo anterior a lo sólido, lo anterior a lo líquido y lo anterior a lo gaseoso. Entonces, ¿qué es? El creador de la realidad. Si tú logras contactar al plasma y al plasma le das instrucciones, genera en lo sólido, en lo líquido y en lo gaseoso, o sea, en la realidad, genera la realidad